utiliza para poder detectar lesiones tratables antes de que se produzca una lesión secundaria. En la actualidad se utiliza y está recomendada la tomografía debido a algunas razones, debido a que es rápida, debido a que actualmente existe una disponibilidad mayor y que es muy precisa, sobre todo en la detección de hemorragias y lesiones más profundas. Y aquí quiero recalcar que también se hablaba de que actualmente no está recomendada la radiografía de cráneo debido a estas razones. La radiografía no nos muestra hallazgos más allá de los hallazgos, ya sean fracturas óseas. Entonces, la tomografía por eso se ha convertido en el método idóneo y en el método de preferencia para realizar exploración en los pacientes con un traumatismo craneoencefálico. Y el objetivo de esta es observar pues, la presencia de o ausencia de un efecto de masa o de sangre. ¿Qué efecto de masa o de sangre? Entendemos, por ejemplo, un efecto de masa serían signos, por ejemplo, de diversas estructuras. Y a través del análisis de la localización y del aspecto, por ejemplo, de los ventrículos cerebrales, de las cisternas o de los surcos. En cambio, los de sangre los entendemos como, por ejemplo, van a ser como estructuras hiperdensas y se pueden acumular, en cambio, en lo que son las cisternas, las fisuras, pueden ser también acumularse en los ventrículos, en los espacios subdural y epidural. ¿Sigue? Ya. Ahora entrando dentro de lo que son las fracturas craneales, se deben generalmente a lo que es un impacto directo sobre el cráneo y se localizan generalmente en este punto de impacto. Son importantes debido a que su presencia implica la aplicación de una fuerza de gran intensidad, lo suficiente como para causar una lesión. Entonces, ¿para qué nos sirve visualizar estas fracturas? No solo, ¿para qué nos sirve la tomografía en este caso? No solo para visualizar la fractura, sino si se ha producido un daño o una lesión subyacente a esta. Por eso es importante. Ya. Aquí debemos utilizar lo que se llama la ventana ósea o ventana de hueso, la cual en primera instancia... Perdón, hay que tener presente que en un trauma craneoencefálico, pues más importante que saber si tiene o no tiene una fractura, lo importante es saber si tiene lesiones intracraneales, ya sea intra o extraaxiales, que son las que comprometen el estado vital del paciente, ¿no? Por eso es que la radiografía de tórax ya ha quedado en desuso totalmente. No se debe hacer, salvo que ustedes no tengan más otra herramienta, digamos, están en Alamor, donde no hay tomografía. La tomografía más cercana estará aquí a 150 kilómetros. Entonces, pues bueno, pues le hago unas radiografías de cráneo, porque no tengo más. Pero en un lugar donde tienen acceso a tomografía computada, pues sin duda que no juega ningún rol los rayos X. Sigamos, por favor. Ya, exactamente como lo dijo el doctor. Y solo como algún consejo que daba, si es que se utiliza en este caso una radiografía, lo importante es tener al paciente en constante observación por si acaso se presenta algún signo neurológico después. Ya, siguiente. Ya vamos a empezar con lo que son las fracturas craneales. Las vamos a encontrar de tres tipos: las lineales, las deprimidas y las basilares o de la base del cráneo. Empezando con las lineales, estas son las más frecuentes. No suelen tener mucha importancia o no suelen ser muy relevantes, a menos que en el momento de la fractura puede producirse alguna alteración intracraneal, como por ejemplo un hematoma epidural. Las afecciones generalmente son tanto el temporal como el parietal, y estos no requieren de tratamiento como tal, sino que suelen cerrarse, curarse solas estas. ¿Sigue? Siguiente.
Tenemos también las fracturas craneales deprimidas, las cuales tienen mayor posibilidad de asociarse a una lesión subyacente. Estas se deben sobre todo a golpes o impactos de gran fuerza, y es más las regiones más a menudo donde se puede encontrar este tipo de lesiones suele ser la región frontoparietal, y a menudo también se las puede encontrar como fracturas y suelen requerir a veces la resolución quirúrgica, dado que cuando los fragmentos están deprimidos, estos se tienen que localizar y se tiene que de forma quirúrgica para poder reparar. Esto sí es importante. Por último, también tenemos lo que son las basilares o de la base del cráneo. Estas suelen ser las más graves y consisten en una fractura lineal en la base del cráneo. Pueden asociarse a estos desgarros en la dura madre, con lo que se va a ver una pérdida de líquido cefalorraquídeo. Estos de aquí pueden originar otro tipo de síntomas, como por ejemplo rinorreas o torreas por líquido cefalorraquídeo. Además, estas pueden sospecharse cuando se detecta la presencia también de aire, por ejemplo, en el cerebro, que es conocido como neumoencéfalo, o también la presencia de líquido, por ejemplo, en las celdillas aéreas mastoides, o un nivel, por ejemplo, hidroaéreo en el seno esfenoidal. Siguiente. Ya, aquí, por ejemplo, podemos observar una lesión de lo que sería el hueso mastoideo. Aquí, por ejemplo, podemos observar que una fractura diminuta, eso quiere decir que se ha dividido en varios fragmentos del hueso temporal, y también se puede observar un neumoencéfalo o aire en el cerebro, que lo podemos observar en la flecha blanca. Y también recordar simplemente que estas fracturas craneales pueden asociarse a desgarros de la dura madre, así que tener mucho cuidado y mucho ojo con este tipo de lesiones. Ya siguiente. Ya, ahora para entrar a fracturas faciales, primero vamos a recordar los huesos que conforman la cara, y esto es los huesos nasales, también los huesos lacrimales, el cigomático, el maxilar, también la concha nasal inferior, el vómer, la mandíbula y el palatino. Pásale, por favor. Teniendo esto en cuenta, tenemos que para las fracturas faciales, igual la tomografía computarizada es el estudio de imagen de elección, y la ventaja de este estudio es que tenemos la posibilidad de tener la reconstrucción en plano coronal, que esto también nos ayuda a evitar la necesidad de sacar de nuevo al paciente dentro del escáner. Y así tener imágenes más claras. Y es importante evaluar que la fractura aparezca en más de una imagen para así nosotros estar seguros de que pues se trata de una fractura. Siguiente. Ya, con esto entramos a las fracturas de Erfurt, que son las más características y tienen tres clasificaciones. En la primera, la de más a la izquierda, se caracteriza porque es una fractura a nivel del margen anterolateral de la fosa nasal. El EFOR 2 es una fractura a nivel del reborde orbitario inferior, y el EFOR 3 a nivel del arco cigomático. La característica que comparten estos tres tipos de fracturas es que están afectadas a nivel de la apófisis pterigoides. Siguiente, por favor. Ahora tenemos también las fracturas naso-orbitoetmoidales. En estas fracturas, el área comprometida pues va a ser el hueso nasal, también la pared medial de la órbita y el proceso frontal del maxilar. Y por lo general estas fracturas se deben a la presencia de un traumatismo de alta energía, en el que el impacto sobre la nariz va a hacer que la fuerza sea transmitida posteriormente hacia los huesos del etmoides, y esto provoca una comunicación severa de ambos pilares maxilares mediales. Y se va a presentar como está en la imagen.
Siguiente, por favor. También tenemos la fractura cigomático-malar, que este es un impacto directo en la eminencia malar, y aquí tenemos que el hueso cigomático se separa de la bóveda craneal. Cuando la afección es de más del 50% del suelo orbitario, es probable que el cirujano considere una reconstrucción abierta. Siguiente, por favor. Tenemos las fracturas de mandíbula, que por lo general tienen una morfología triangular y basal, y esto a todo lo largo del borde inferior. Como sabemos, la mandíbula va a estar conectada a la bóveda craneal a través de la articulación temporomandibular, y esto va a conformar una especie de anillo, lo que significa que cuando hay un impacto, es probable que haya más de 2 fracturas separadas. Cuando hay una única fractura, es porque se ha producido ya sea una fractura o una luxación de la articulación temporomandibular. Cuando hay de 3 a 5 fragmentos, se la denomina una fractura en conminuta, y cuando es más de 5, el grado de conminución es severo, y esto provocaría que se realice la exéresis de este hueso. Pásale, por favor. Ya tenemos también las fracturas de la órbita de tipo blowout. Estas se producen cuando hay un impacto directo sobre el globo ocular. Y aquí en la foto izquierda, la que está numerada como B, podemos ver que el piso de la órbita se encuentra fracturado, y en la parte inferior podemos ver cómo hay el músculo recto inferior. Vamos a adelantar esta parte. Esta parte de trauma ocular no la vamos a revisar con detenimiento. Avancemos, por favor, esta parte. Avance esto. Bueno, a ver, las del Lefford. Ya las expliqué, doctor. Entonces avancemos. Ok, aquí sí vamos a poner énfasis en hematoma epidural. Ahora tenemos lo que es el hematoma epidural, que también se lo conoce como hematoma extradural. Este tipo de hematomas representan lo que es una hemorragia en el espacio que queda entre la dura madre y la tabla interna o cara interna del hueso craneal. Este hematoma que se va a desarrollar aquí, lo que va a hacer es que va a separar estas dos capas, lo va a hacer de manera que forma una masa de forma ovoide que desplaza al cerebro que se encuentra adyacente. Las causas más frecuentes de este tipo de hematoma son por lo general las lesiones traumáticas que se dan ya sea en la arteria o en la vena meningia media. Esto ocurre luego de que se haya producido una lesión por un traumatismo cráneoencefálico, que en la mayoría de los casos está asociado a lo que es una fractura craneal, que es típica de lo que son los accidentes automovilísticos. Pero en los niños también se puede producir que se da desgarros o estiramiento de las arterias meningias sin que haya una fractura asociada. Esto es por la elasticidad que tiene el cráneo durante la infancia. Además, hay que recordar que las fracturas craneales se encuentran entre el 85 al 95% de los casos, y en un tercio de los pacientes que tienen hematoma epidural, el deterioro neurológico se va a dar luego de que haya un intervalo lúcido en los pacientes. La localización de este tipo de hematomas normalmente son temporales o temporoparietal. Pueden observarse hematomas frontales u occipitales. Los hematomas epidurales venosos son menos frecuentes que los arteriales, y estos generalmente se van a localizar en lo que es el vértice, en la fosa posterior o en la cara anterior de la fosa craneal media. Y hay que tener en cuenta además que estos hematomas epidurales venosos suelen producirse como resultado de una disrupción de los senos venosos
Ya, la clasificación de estos hematomas epidurales se va a dar según el grado de hipertensión endocraniana. Entonces vamos a tener lo que son los hematomas epidurales agudos, que es cuando es durante las 48 horas posteriores al trauma, y estos son los tipos de hematomas más frecuentes. Luego tenemos lo que son los hematomas subagudos, que ya es cuando los signos aparecen segundo día o hasta una semana posterior al trauma. Y los hematomas epidurales crónicos es cuando los signos y síntomas van a ser visibles después de una semana. Y ocasionalmente en estos puede haber afectación del tercer y el sexto par craneal, que va a originar lo que es una parálisis completa del ojo que se encuentre afectado. Ya. Para la identificación de este tipo de hematomas en las tomografías computarizadas, se los va a identificar porque aparecen como masas extraxiales, es decir, que hay una imagen extracerebral que va a estar hiperdensa y homogénea, que va a tener una forma lenticular o biconvexa, que presenta unos márgenes que están afilados y que por lo general este va a comprimir y va a desplazar lo que es el parénquima cerebral hacia la línea media. Este no suele extenderse más allá de las inserciones durales, y la localización más frecuente, como les mencionaba en el principio, es la región temporal. Ya, bueno, también tenemos que, dado que la dura madre está fusionada normalmente con el cráneo, en lo que son los bordes de las suturas craneales, entonces va a ser imposible que estos hematomas epidurales puedan atravesar las líneas de esta sutura, porque la dura madre se encuentra muy fija en la capa perióstica. Pero los hematomas subdurales, como los van a explicar a continuación, estos sí pueden atravesar estas suturas. Además, los hematomas epidurales que se encuentran en el vértice, en cambio, estos que generalmente son de origen venosos, estas sí pueden cruzar la línea media. Y lo que hay que tener en cuenta aquí es que en los hematomas epidurales agudos puede aparecer un color como heterogéneo, que lo que quiere decir es que hay un contenido de menor atenuación, y este hallazgo puede indicarnos que existe una extravasación activa de sangre fresca que todavía no se encuentra coagulada. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es intervenir quirúrgicamente de forma inmediata. Ya, yo voy a continuar con respecto a los hematomas subdurales. Pásale, por favor. Ya, bueno, con respecto a los hematomas subdurales, la diferencia es que este tipo de hematomas se va a localizar entre la superficie del encéfalo y la fase más externa que la recubre, es decir, la fase, perdón, las capas meninges, que es en este caso la dura madre. Bueno, las etiologías en cuanto a los hematomas subdurales, de igual manera, son de origen venoso por dos causas. El resultado del estiramiento o desgarro de venas corticales que atraviesan el espacio subdural en el camino hacia los senos durales, y una disrupción o puede ser también por una disrupción de ramas perforantes cerebrales superficiales. La extensión que se produce sobre una área de mayor que el hematoma epidural. Es por esto que la diferencia que se va a radicar, bueno, la voy a mostrar más adelante, una diferencia entre un hematoma subdural y un epidural, pero como se puede ver en la imagen, el hematoma subdural se extiende mucho más larga que el hematoma epidural, que ya explicó mi compañera. Como está contralateral a la imagen, que vemos que en el epidural es una pequeña parte que está con contenido sanguinolento, y en la otra parte donde hay varias flechas es el hematoma subdural, donde es una capa bastante extensa. Pásale, por favor. Ya, aquí, bueno, también hay un esquema en el cual me gustaría explicar sobre el hematoma subdural y el epidural. Bueno, las siglas, el HSD es el hematoma subdural y el otro es el hematoma epidural.
Bueno, este esquema axial de superficie cerebral en la región frontal muestra las localizaciones características del hematoma epidural en comparación con la del subdural. Bueno, el hematoma epidural se localiza por encima de la capa externa de la dura madre y el hematoma subdural se localiza por debajo de la capa interna de la misma. Solamente el hematoma epidural puede cruzar la hoz del cerebro, que ya lo había manifestado mi compañera. Entonces, como pueden ver, esa es la diferencia entre los dos tipos de hematomas. Pásale, porfa. Ya. Bueno, los hallazgos en la tomografía. Bueno, los hematomas subdurales agudos son colecciones extraxiales de alta atenuación en forma de semiluna, como ya lo había mostrado, que son las varias flechas que podemos ver que están indicándonos que existe un hematoma a lo largo de la región craneana. Va a tener, estos hematomas van a tener una clasificación, al igual que los hematomas epidurales, que pueden ser agudos cuando son de 0 a 3 días, subagudos de 3 a 20 días y crónicos más de 21 días. Pásale, por favor. Ya, el hematoma subdural agudo. Bueno, en la tomografía vamos a ver una colección semilunar hiperdensa extraxial con predominio hipodenso, hiperagudo. Isodenso va a haber en el caso de que haya coagulopatía o anemia, y si es que cruzan las suturas, el espacio subdural no va a estar delimitado por las suturas craneales. Y bueno, no suele cruzar la línea media, es decir, que el hematoma no va a extenderse tanto internamente. Bueno, también pueden tener un aspecto heterogéneo, mixto, hipo e hiperdenso, por una mezcla de resangrado con hematoma ya evolucionado. Y también va a haber lo que se denomina el efecto hematocrito, que más adelante les voy a mostrar una foto, que es el nivel de sedimento o nivel de líquido entre sangre hiper e hipodensa dentro del hematoma subdural. ¿Sí tienes una foto del signo del hematocrito? Sí, doctor. En la siguiente puedes pasarle. Pásale, por favor. Aquí, doctor. Sí, explícalo. Ya. Bueno, en el efecto del hematocrito, como ya le había dicho, el nivel de líquido entre la sangre hiper e hipodensa dentro del hematoma subdural lo vamos a ver en las fotografías que están aquí, en la parte superior, sería izquierda, se puede evidenciar el hematoma. En la foto en las tres inferiores se puede ver una región hiperdensa y la otra es hipodensa. Entonces ahí está esto del efecto hematocrito, porque es acumulación sanguinolenta. Y bueno, pues esto es debido al resangrado o coagulopatía. Ahí está bien, doctor, o necesita sí, que le señale. Continúa. Luego yo voy a recapitular esta parte. Allá. Quería que quede claro, que no quede en el aire la imagen del signo del hematocrito, porque cuando uno la ve, pues es muy obvio por qué se llama del hematocrito, ¿no? Ya. Y bueno, hablando del hematoma subdural agudo, pues esta es una colección que se va a presentar en una forma semilunar hiperdensa en la tomografía computarizada, y tiene un mal pronóstico del 50 al 80% de la mortalidad, ya que igual estaba asociado a accidentes de tránsito o a traumas cráneoencefálicos. Pásale. Ya, y de igual manera aquí traje esta comparación, que bueno, se ve un pequeño hematoma subdural temporal derecho que se encuentra enmascarado en la tomografía computarizada, que se puede ver aquí cuando se utiliza una ventana estrecha. Por ejemplo, en la imagen A se ve claramente, y en la imagen B las puntas de flecha es una ventana intermedia que se puede evidenciar el hematoma subdural, que no es muy claro, pero hay que tener muy en cuenta, y al momento de revisar la tomografía hay que ser muy minuciosos para que no se nos escapen este tipo de hallazgos. Pásale.
Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar de hematomas subdurales crónicos. Los hematomas subdurales crónicos van a tener una atenuación baja que es similar a la del líquido cefalorraquídeo, por lo que en secuencias de TC sin contraste va a ser difícil de distinguirlo de un espacio subaracnoideo prominente secundario a una atrofia cerebral. Mientras que con ayuda del contraste, este nos va a mostrar la intensificación de la cápsula y de las venas corticales. Bueno, en la imagen podemos observar una tomografía contrastada en la que se puede observar una colección subdural derecha, y va a haber en este se observa también un desplazamiento de la línea media y un desplazamiento de las venas corticales, que son lo que apunta a las flechas negras. Pásale, por favor. Ya, bueno, en la transición de un hematoma subdural agudo a uno crónico se va a producir una fase de isodensa que va a durar aproximadamente de 10 a 3 semanas. En esta fase el hematoma va a ser menos evidente, pero existen varios signos que nos van a ayudar a diferenciarlo en la tomografía. Estos pueden ser el borramiento de los surcos, el desplazamiento del córtex en la sustancia blanca replegándose y el desplazamiento de la línea media. Ya, los hematomas subdurales en la resonancia magnética. Bueno, la apariencia de los hematomas en la resonancia magnética va a depender del estado bioquímico de la hemoglobina, y este va a cambiar con la antigüedad del hematoma. En el caso de los hematomas subdurales agudos, estos van a ser isointensos en una imagen potenciada en T1 e hipointensos en una imagen potenciada en T2. La resonancia magnética es útil especialmente en la fase subaguda, ya que el hematoma en esta fase subaguda suele ser isodenso o hipodenso en la tomografía. Y en las secuencias potenciadas en T1, este va a mostrar una alta intensidad, esto provocado por la presencia de la metahemoglobina en la colección subdural, lo que va a diferenciarla de la mayoría de las colecciones líquidas no hemorrágicas. Y en el caso de los hematomas subdurales subagudos, estos van a presentar con frecuencia una forma lentiforme o biconvexa en el plano coronal, mientras que en el plano semilunar axial vamos a tener una forma semilunar. La resonancia magnética también nos va a ayudar a identificar pequeñas convexidades y hematomas en el vértex que no pueden ser detectados con la tomografía por la atenuación del hueso que está adyacente. Ya, la hemorragia subaracnoidea. Bueno, esta se puede producir por una lesión de los pequeños vasos subaracnoideos o por una extensión de una contusión o hematoma dentro del espacio subaracnoideo o por un aneurisma. Ya en la tomografía computarizada se presentan como líneas de alta atenuación en el interior de las cisternas y de los surcos. Y bueno, las colecciones subaracnoideas a lo largo de la convexidad o del tentorio se van a diferenciar de los hematomas subdurales debido a que estos tienen una extensión en el interior de los surcos adyacentes. Y generalmente el único signo va a ser el borramiento aparente de los surcos que se llenan de sangre, como se observa. Pásale, por favor. Ya, en la resonancia magnética, bueno, la hemorragia subaguda es la más difícil. Ella va a presentar isointensa con el parénquima cerebral en las imágenes potenciadas tanto en T1 como en T2, mientras que la hemorragia subaracnoidea subaguda se va a observar mejor en la resonancia magnética debido a la alta intensidad, mientras que en este momento se va a mostrar isodensa con el líquido cefalorraquídeo en la tomografía computarizada. Y la hemorragia crónica, esta puede mostrar la contaminación de hemosiderina, que se va a mostrar como áreas de marcada disminución de intensidad en secuencias potenciadas en T1 y en T2, a lo que llamamos hemosiderosis superficial.
Y bueno, es importante recordar que la hemorragia subaracnoidea puede ocasionar hidrocefalia secundaria debido a la dificultad de reabsorción del líquido cefalorraquídeo a nivel de las vellosidades aracnoideas. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla yo. Bueno, entonces, si hablamos de trauma craneoencefálico, ya habíamos dicho, la tomografía computada es el mejor método. Realmente rayos X quedaron fuera de uso, lo que nos dan es una mirada lejana, de difícil valoración de los huesos únicamente, más no de las lesiones intracraneales. Peor aún, intra o extraaxiales, no se va a poder. Es decir, la tomografía computada es un método rápido, cuando el paciente está somnoliento, cuando el paciente está álgido, pues nos es muy útil porque en 2-3 segundos tenemos una tomografía de cráneo ya en un tomógrafo de nueva generación. Sin embargo, la resonancia magnética tampoco se usa para el trauma craneoencefálico agudo porque, en cambio, no es porque sea mal método, sino es porque es poco disponible y toma mucho tiempo. Estamos hablando del trauma craneoencefálico en el cual la primera hora, la hora de oro, pues es fundamental para el manejo de estos problemas. Entonces, la resonancia magnética, pues puede para casos en los hay complicaciones como una fuga de líquido cefalorraquídeo, una fisura de líquido cefalorraquídeo, una fístula, perdón, o complicaciones relacionadas a largo plazo con el trauma craneoencefálico, más no en la fase aguda. ¿Y qué tipo de tomografía hay que hacerle, Siboney? Simple, contrastada, angio, perfusión, difusión. Tomografía simple de encéfalo, nada más. Eso es todo lo que necesita el paciente para ese abordaje. Muy bien. Ahora, las 3 lesiones en las que nos vamos a enfocar son la hemorragia subaracnoidea, traumáticas, ¿no? El hematoma epidural y el hematoma subdural. Muy bien, la hemorragia subaracnoidea pues son en un encéfalo con unos surcos, con unas circunvoluciones, no son más que la imagen hiperdensa del que está entre los surcos de la convexidad. Aquí dentro hay imágenes lineales hiperdensas que rellenan los surcos de la convexidad, las cisternas de la base. En una cisterna de la base es mucho más fácil verlo. Entonces, está recomendado por eso justamente hacer tomografías simples. Si yo le pongo contraste a una hemorragia subaracnoidea, me podría dificultar el diagnóstico y no podría tener la precisión que tengo con una tomografía simple. Entonces es el espacio I. ¿Cómo llega el espacio I? A veces llega a través del espacio subdural o epidural. Hay lesiones combinadas, puede estar coexistiendo hemorragia subaracnoidea o hemorragia epidural, o bien de contusiones, por ejemplo aquí intracerebrales hemorrágicas, que también pueden fugar hacia el encéfalo. Simplemente desgarro de una vena aracnoidea ahí y sangra por la cinemática del trauma. ¿De acuerdo? Eso pues es muy fácil de identificar. Hay una escala de Fisher y una escala de Fisher para estadiar, digamos, la hemorragia subaracnoidea, y de acuerdo a eso también es una evaluación pronóstica. Siempre verificar los ventrículos laterales el sistema ventricular en general, que es donde también se puede
acumular la sangre. Recuerden que a la final el espacio subaracnoideo y el intraventricular son parte del mismo espacio de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, una pregunta frecuente es diferenciar entre una lesión epidural de una lesión subdural, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que ya comentaron sus compañeros. La primera de ellas es la forma. La lesión epidural tiene una forma de lente, ¿no? Es bicóncava, a diferencia del hematoma subdural, que usualmente se extiende mucho hacia adelante y hacia atrás, y eso evita que crezca a lo ancho. Es más tolerable, digámoslo así, entre comillas. ¿Cómo explico eso? Por ejemplo, 100 centímetros cúbicos de sangre en el espacio subdural pueden manifestarse con un paciente que tiene cefalea, un poco de vértigo tal vez, pero pues llega al consultorio conversando, hablando. Pero un hematoma epidural que tenga 100 centímetros cúbicos, el paciente está enclavado, ¿no? Está con un Glasgow de 8, está perdiendo signos vitales y se va a morir si no lo opera. ¿Por qué? Porque el hematoma epidural, aquí la dura madre tiene unas inserciones en el periósteo cada cierta longitud. Voy a dibujar aquí un trozo de hueso cortical, un trozo de hueso cortical al otro lado. Este es el diploe. Y en el centro tenemos hueso esponjoso, ¿no es cierto? Es un parietal cortado ahí, es el diploe que le llaman. Bueno, entonces aquí está el periósteo y la dura madre se inserta, tiene unas fijaciones aquí en el periósteo cada cierta distancia. Si es que hay una ruptura, usualmente decíamos que el hematoma epidural es arterial, entonces hay una ruptura de algún vasito aquí, comienza a crecer el hematoma. Si incrementa la presión, rompe esa inserción de la dura madre y se ancla, digamos así, hasta la siguiente. Tiende a crecer en este sentido, se abomba más en sentido transversal. Consecuentemente, esos 100 centímetros cúbicos provocan un mayor efecto de masa y desvían la línea media más rápido. Y si yo tengo desviación de la línea media, también tengo pues, ¿cómo se llama? Tengo herniaciones de la línea media. Ahora tengo una herniación subfalcina aquí debajo del falx, una herniación transalar, una herniación amigdalina, etcétera, ¿no? El efecto de masa que provocan los hematomas epidurales es mayor, consecuentemente son más graves, ¿no? Una cosa que tengo que tener yo clara, haciendo un paréntesis aquí, es cómo evoluciona el coágulo sanguíneo desde el día cero, momento del trauma, la hora cero. Aquí estamos en la fase aguda o hiperaguda, la fase aguda, la fase subaguda, la fase crónica y más crónica tardía, ¿no? Entonces, el coágulo de sangre o la colección del espacio extraaxial sufre cambios. Esos cambios pueden ir mejor dicho, principalmente relacionados a su atenuación, a su color. ¿Cuánto tiene de atenuación la sangre extravasada en el espacio epidural o subdural? María José Guerrero, prenda su cámara, por favor. ¿Dónde está? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? María José, Oh, no la veo, ¿dónde está? acá sí, con la cámara prendida. Ya la vi. ¿Cuánto tiene de atenuación un coágulo, una colección hemática en el encéfalo? Tiene una atenuación más o menos. ¿Cuánto? 50, 60. No le oigo. 50, 60 unidades. No le escucho. Bueno,
60 unidades Hounsfield, ¿no es cierto? Unidades Hounsfield. Aquí dijimos que eran hiperagudos, no se confundan. Entonces esto va progresivamente, esta atenuación va decayendo, hasta que en fase crónica se hace ya un higroma, y llegan a tener 0, pasando por el del hematocrito, ¿no? Entonces es raro ver un hematoma epidural crónico, porque estos pacientes o mueren o se operan, ¿no? En cambio, el subdural, que se extiende más hacia adelante y hacia atrás, es más tolerable, es menos agudo, y da más tiempo para que el paciente se pueda operar. No digo que no se operen los subdurales, sí se operan, claro que sí. Ya vieron algunas imágenes que proyectaron sus compañeros y se ve claramente cómo desplazan la línea media también. Pero claro, pues ya hay colecciones mucho más grandes. El típico ejemplo del hematoma subdural crónico es el bebedor consuetudinario, el borrachito que se ha golpeado la cabeza ya varias veces. No se acuerda exactamente cuándo se golpeó, pero ahora está un poco adormitado, está con cefaleas permanentes. Entonces, ese es el típico paciente, ¿no? Que no se sabe exactamente cuándo se golpeó, le hacemos una tomografía, tenía unos hematomas crónicos. Pero el paciente agudo que tiene un accidente de tránsito, ¿no? Conductor que se da contra el parabrisas o accidente de motocicleta sin casco, pues esos tienen hematomas epidurales que les comprometen el estado vital. Entonces, estas son formas de diferenciar. También otra forma de diferenciar, ustedes ya las vio su compañero, espero que hayan puesto atención. Una de estas lesiones atraviesa la línea media, otra no atraviesa la línea media. Ustedes ya saben cuál es cuál. Estas son formas de diferenciar, puntos clave que nos vayan a ayudar a diferenciar entre un tipo de lesión y otra lesión. La atenuación y la evolución del coágulo, de la colección, es la misma, ¿no? La forma, la distribución y los efectos que provocan en el encéfalo adyacente son diferentes y me pueden alertar sobre una lesión que requiere manejo quirúrgico urgente. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Doc, le hago una pregunta. O sea, en un paciente que tiene una hemorragia cerebral, ¿está contraindicado administrarle medios de contraste? ¿O sí podemos? No está contraindicado, pero tampoco está indicado. O sea, no hay indicación para inyectarle medio de contraste. ¿Cuál sería la indicación? No, o sea, si necesitamos realizarle por un estudio, así en general. Claro, no está contraindicado. De hecho, ya vamos a ver cuando hablemos de hemorragia intraparenquimatosa que sí se inyecta medio de contraste justamente en la hemorragia intraparenquimatosa para descubrir la etiología, que puede ser un aneurisma, una malformación arteriovenosa, etc. Antes no se recomendaba también porque como el medio de contraste está lesionada la membrana hematoencefálica, el medio de contraste atravesaba y eran reacciones severas. Pero ahora se ha visto, pues estos medios de contraste son muy nobles y se los puede inyectar incluso de forma intratecal, entonces no hay contraindicación. Sí se puede inyectar, pero la cuestión es que no hay indicación clínica, que yo sepa, para inyectarle contraste a un paciente con trauma craneoencefálico. Ya, Doc, gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos a continuar, por favor, con la siguiente clase que nos toca. Vamos con hemorragia intraparenquimatosa. Hasta ahí vamos a llegar. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre neuroradiología, infarto cerebral y hemorragia cerebral.
Mi grupo está conformado por Mauricio Rodríguez, Victoria Romero, Grace Valverde y mi persona. Sigue, por favor. Ya. Bueno, primeramente hay que mencionar que el stroke se considera el término inglés correspondiente a un accidente vascular. Se trata de un término clínico que se aplica a cualquier agresión cerebral no traumática. En sí, los accidentes vasculares pueden estar ocasionados por un infarto cerebral en un porcentaje del 75% o a su vez por una hemorragia en un porcentaje del 25% y deben poderse distinguir de otras condiciones que ocasionan déficits neurológicos de tipo agudo. Ahora, respecto al accidente vascular isquémico, su etiología, en sí, en los pacientes con infarto cerebral no se identifica una causa evidente hasta una cuarta parte de los casos. Entre aquellos con un mecanismo conocido, alrededor de 2/3 de los infartos son causados por trombos y 1/3 es causado por émbolos. En sí, los trombos de los vasos pequeños se producen con frecuencia en las arterias terminales del cerebro, dando cuenta de alrededor de una quinta parte de los infartos. Tipo lacunar, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, estamos observando un infarto lacunar donde se señalan las flechas con lesiones hiperdensas, posiblemente por un trombo en las arterias pequeñas del cerebro. Es así que existen algunas discrepancias entre los grupos con trombosis y con embolia, dado que la mayoría de los émbolos empieza con trombos en algún lugar más proximal del árbol cardiovascular. De tal forma que distinguiendo algo un poco más de lo que es la etiología, la edad del paciente, los antecedentes médicos y el tipo de accidente vascular ayudan a establecer las principales consideraciones etiológicas. Por ejemplo, tenemos en la siguiente tabla el diagnóstico diferencial del accidente vascular isquémico en función de la edad. Tenemos tanto a los pacientes pediátricos, a los adultos jóvenes y a los adultos mayores. En el caso de los pediátricos podemos tomar a consideración lo que es la cardiopatía congénita, las discrasias sanguíneas, la meningitis, la disección arterial, el traumatismo, también lo que es la oxigenación extracorpórea transmembrana, por sus siglas ECMO, y la trombosis venosa. En el caso del adulto joven, vamos a tomar en cuenta lo que es el embolismo cardíaco, la aterosclerosis, el abuso de drogas, la disección arterial, la coagulopatía, las vasculitis y las trombosis venosas también. Y en el caso de los adultos mayores, vamos a tomar en cuenta o a consideración lo que son las aterosclerosis, el embolismo cardíaco, la coagulopatía, la amiloidosis, la vasculitis y la trombosis venosa. Sigue, por favor. Ahora, respecto a las bases fisiopatológicas de los hallazgos en los estudios de imagen, vamos a tomar en cuenta que el cerebro consume el 20% del total del gasto cardíaco para poder mantener soporte continuo de glucosa y de oxígeno. En sí, ya que el cerebro no contiene reservas significativas de energía a largo plazo, la interrupción del flujo sanguíneo durante un lapso largo de tiempo, en minutos en este caso, puede conducir a la muerte neuronal. La extensión de la lesión depende tanto de la duración como del grado de isquemia, y hay que tomar a consideración que una disminución menor en la perfusión se compensa inicialmente con un aumento en la extracción de sustratos, pero la lesión se convierte en inevitable por debajo de un umbral crítico del flujo sanguíneo. Estamos hablando de 10 a 20 mililitros sobre 10 gramos de tejido cerebral sobre minuto, frente al flujo normal que es de 55 mililitros sobre 100 gramos sobre minuto. Ya. Respecto a los hallazgos en los estudios de imagen en isquemia aguda, en sí la isquemia va a ocasionar un desglose de eventos a nivel celular que ocasiona los cambios patológicos macroscópicos que se detectan en los estudios de imagen clínico. En sí, el fracaso de las bombas de membrana permite la salida de los iones potasio y el influjo simultáneo de iones calcio, también de sodio y agua en lo que es la célula, lo que va a conducir a su vez a lo que es el edema celular citotóxico, que se observa clínicamente como un aumento del contenido de agua en la región afectada. En sí, un pequeño aumento en el contenido de agua puede llegar a causar una característica disminución de lo que es la atenuación en la tomografía computarizada, la hipointensidad en T1 e hiperintensidad en T2 y
también puede generar reproducciones de imágenes de difusión. Este edema tiene su máximo entre 3 y 7 días posinfarto y es máximo en la sustancia gris. También hay que recalcar que se desarrolla un menor componente de edema de origen vasogénico a medida que las células endoteliales más resistentes pierden su integridad. Hay que tomar en cuenta que a través de la inspección minuciosa de las imágenes proporcionadas por la tomografía computarizada y la resonancia magnética, obtenidas en minutos y unas pocas horas después de la oclusión vascular, pueden dar claves de la lesión isquémica, incluso también antes de verse el edema tisular macroscópico, el efecto masa. Hay que tomar a consideración en sí que estos signos hiperagudos están relacionados primariamente con los cambios morfológicos en los vasos, más que con los cambios de densidad o de señal en el parénquima. Podemos ver que en la tomografía computarizada ocasionalmente se puede distinguir el trombo agudo en las grandes ramas intracraneales, lo que da lugar al signo de la arteria hiperdensa. Sigue, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde podemos ver el signo de la arteria hiperdensa y donde se nos comenta que en esta imagen a las 3 horas de la posoclusión se puede observar una elevada densidad en la proporción proximal de la arteria cerebral media derecha, que está señalada con las flechas. También un trombo agudo ocupa y a nivel de lo que es la ínsula, que se puede observar en el asterisco, el putamen posterior y la mayor parte del córtex. Se puede apreciar una baja atenuación y una pérdida de la diferencia de sustancia gris-blanca, en este caso. Ya. Ahora, en lo que corresponde a la resonancia magnética, la señal negra normal de la sangre circulante en el interior de la luz, considerado denominado flujo vacío, se pierde de inmediato y también puede quedar sustituido por una señal anormal producida por el coágulo o por el flujo lento. Bueno, ya. En sí, la pérdida del vacío del flujo se ve mejor de manera aguda en los grandes vasos. Estamos hablando de lo que es la carótida, los vasos vertebrovacilares, ramas de la arteria cerebral media, por ejemplo. Ya, retrocede por favor un momento. Ya, aquí tenemos en esta imagen la pérdida del vacío de flujo, en la cual a las 6 horas de la oclusión de la arteria carótida interna derecha existe una pérdida del vacío de flujo en las ramas de la arteria carótida interna y también de lo que es la arteria cerebral media, que está señalada con las flechas, las que están en flechas de color negro. En comparación con las del lado izquierdo, que está permeable en este caso, que está señalado con las flechas que están un poco abiertas. Además de que se desarrolla la hiperintensidad en la región silviana posterior derecha, indicativa de un edema precoz en esta imagen. Sigue, por favor. ¿Qué pasó? Ya, perdón, se me puso la pantalla negra. Disculpe. Ya, ahora vamos a hablar de la isquemia aguda de la arteria cerebral media en la tomografía computarizada. Estamos ya hablando aquí sobre el edema del ribete insular y del núcleo lenticulado. En sí, la tomografía computarizada realizada dentro de las primeras 6 horas de la oclusión de dicha arteria presenta con frecuencia el signo del ribete insular, el cual en donde se puede observar una borrosidad sutil pero importante de lo que son las capas gris y blanca de la ínsula, ocasionada por el edema. El edema precoz puede ser más evidente en el putamen y también en las oclusiones proximales de la arteria cerebral media, también considerado el edema del núcleo lenticulado. Sigue, por favor. Ya. Ahora, respecto a la isquemia subaguda y crónica, en la fase subaguda el edema ocasiona un efecto más que puede oscilar desde el borramiento sutil de los surcos
hasta una posible desviación de la línea media con herniación cerebral. Claro, obviamente dependiendo del tamaño y de la localización del infarto. Estos cambios llegan a presentarse en un máximo entre los 3 y 7 días, desarrollándose posteriormente un progresivo reblandecimiento del cerebro, también conocido como encefalomalacsia. En sí, un posible fallo de las técnicas de imagen, el conocido efecto niebla, pueden encontrarse en las tomografías computarizadas obtenidas durante la segunda semana tras el infarto, cuando disminuye el edema y el efecto masa. El efecto niebla en sí es un problema mucho menor en la resonancia magnética, dada su mejor capacidad de discriminación tisular, particularmente cuando se utiliza contraste. El edema o el efecto masa que persiste más de un mes permite descartar la simple isquemia y debería también hacernos sospechar, en este caso, de la presencia de un infarto recurrente o de un tumor subyacente. A ver, tenía la imagen ya. En esta imagen podemos observar el efecto niebla en el infarto subagudo, donde a medida que remiten el edema y el efecto masa, pero antes del desarrollo de la atrofia, los infartos pueden ser indetectables en la tomografía computarizada o a su vez en la resonancia magnética. Por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda, que está potenciada en T2, es esencialmente normal en las regiones occipitales 13 días después de haberse dado o de haberse presentado un infarto a nivel de lo que es la arteria cerebral posterior izquierda. Por otro lado, en la imagen de la derecha, que está potenciada en T1, tras la administración de gadolínio, muestra la intensificación del córtex profundo occipital derecho que está infartado. Se puede observar con la flecha que está ahí. Sigue, por favor. Ya, ahora la transformación hemorrágica del infarto. En sí, la repercusión del lecho capilar infartado puede dar lugar secundariamente a hemorragias macroscópicas o microscópicas, hasta en la mitad de los infartos que se han producido. En la mayoría de los casos toma la forma de una fuga microscópica de Matías, pero en raras ocasiones se forma un verdadero hematoma. En sí, los pacientes pueden presentar cefalea en el momento del sangrado, pero con frecuencia no se aprecian nuevos síntomas, probablemente debido a que la hemorragia se produce en el interior de las áreas cerebrales que ya están muertas o que son disfuncionales. Hay que tomar a consideración que el infarto hemorrágico se encuentra confinado a un territorio de vasos infartados, mientras que la hemorragia primaria no respeta los límites vasculares. Eso hay que tomar en cuenta. Otra cosa también es la extensión intraventricular, la cual es poco frecuente en la transformación hemorrágica, por lo que se debe suscitar la sospecha de algún otro proceso como una hemorragia hipertensiva o la rotura de una malformación arteriovenosa. Por otro lado, el momento de máxima frecuencia de transformación hemorrágica data de alrededor de 1 a 2 semanas posinfarto, la cual suele manifestarse como una línea serpiginosa de hemorragia petequial. Eso, siguiendo los contornos de las circunvoluciones correspondientes al córtex frontal. Tomografía computarizada se puede observar una línea de alta atenuación bastante débil, y en la resonancia magnética podemos observar una señal brillante a lo largo de la circunvolución afectada en T1 sin contraste, dada la presencia de la metahemoglobina. Hay que también tomar en cuenta que los patrones, en este caso el patrón petequial en las circunvoluciones, no se ve en la hemorragia cerebral primaria, lo cual puede ser de utilidad para poder confirmar la etiología isquémica de base de una lesión sospechosa. También a tomar a consideración que la transformación hemorrágica más extensa del tejido infartado puede dar lugar a la transformación de un hematoma parenquimatoso bastante evidente. Ya. Ahora, respecto a la utilización del contraste en el accidente vascular isquémico, sabemos que la tomografía computarizada sin contraste continua sigue siendo en sí la técnica radiológica de elección para poder así evaluar
poder realizar una evaluación urgente de la sospecha de un accidente cerebral isquémico. En sí, esta nos sirve para poder descartar la hemorragia, puede definir los patrones y extensión de la lesión isquémica, también muestra las áreas de calcificaciones vasculares anormales y también excluye las lesiones ocupantes en los diferentes espacios. A tomar a consideración que, sin embargo, todas las tomografías computarizadas por accidentes vasculares agudos deberían revisarse en las consolas para poder así identificar cualquier alteración al momento de realizar el procedimiento. Hay que también tomar en cuenta que una lesión isquémica como un tumor, un absceso o un hematoma subdural pueden sospecharse en el estudio sin contraste, pero definirse mejor con la utilización de este mismo del contraste. Los estudios antiguos también habían sugerido que el contraste podía estar contraindicado en el infarto cerebral. Nos hacían referencias al riesgo ligeramente aumentado de convulsiones y otros efectos adversos sobre el sistema nervioso central. Esto tal vez por el efecto tóxico del contraste al filtrarse a través de la barrera hematoencefálica alterada. Los protocolos de la tomografía computarizada recientes han utilizado contraste con seguridad no solo para excluir tumor o infección, sino también para poder evaluar los vasos y también la irrigación sanguínea. Sigue, por favor. Ya, ahora. Sigue, por favor. Ya, hay que tomar en cuenta que, por lo general, una barrera hematoencefálica intacta en condiciones normales evita el paso del contraste al cerebro. Las filtraciones de los agentes de contraste macromoleculares a través de los vasos lesionados da lugar a la acumulación local de yodo, que puede verse como una imagen de alta atenuación del parénquima infartado. La captación del contraste del parénquima cerebral infartado detectada por la tomografía computarizada clásicamente aproximadamente alrededor de una semana, con un pico entre los 7 y los 14 días, adoptando con frecuencia un patrón que sigue las circunvoluciones y en menor frecuencia las regiones subcorticales, de tal modo que la captación de contraste se aprecia en cerca de la mitad de los pacientes durante la primera semana y en alrededor de 2/3 de ellos entre la primera y la cuarta semana. A medida que se desarrolla la gliosis, que es el aumento de células gliales, y se repara la barrera hematoencefálica, se va atenuando el contraste que va a ir desapareciendo alrededor de un máximo de 3 meses. Ya, en cuanto a la resonancia magnética con contraste, tenemos que los agentes de contraste intravenoso con gadolinio y generalmente son muy tolerados por los pacientes con un accidente vascular y además tenemos que estos nos pueden aportar una valiosa información que no se logra obtener con una resonancia magnética sin contraste. También la estasis de gadolinio o la fuga de contraste acorta el tiempo de relajación T1 y esto va a ocasionar una hiperintensidad en T1. Durante la primera semana podemos observar en la resonancia magnética una intensificación intravascular que va a estar en el territorio infartado, lo cual va a causar, puede ser causado por un flujo lento o también por una vasodilatación, y esto genera a su vez un estancamiento de gadolinio que puede ser tanto en las arterias como en las venas. Y esta intensificación vascular se puede detectar a los pocos minutos de que ocurra la oclusión arterial y se puede apreciar en la mayoría de los infartos corticales entre el primer y el tercer día. Y esta intensificación vascular se va a resolver alrededor del 10º día. Esta intensificación intravascular entonces nos ayuda a identificar accidentes vasculares de manera precoz, ya que indica que hay una disminución del flujo que se está dando en ese momento. En cuanto a la intensificación parenquimatosa en la resonancia magnética, puede ocurrir en el primer día, pero habitualmente se produce después de la primera semana. Y prácticamente todos los infartos corticales se van a intensificar en la resonancia magnética a las 2 semanas. Y todos estos hallazgos se pueden resumir
con la regla de los 3, que dice que la intensificación parenquimatosa en la resonancia magnética tiene un máximo a los 3 días hasta las 3 semanas y se resuelve en 3 meses. Continúa. Y aquí tenemos una tabla que hay de la evolución temporal de la imagen tras el infarto cerebral, tanto en la tomografía computarizada como en la resonancia magnética. Entonces, a los pocos minutos, en la tomografía computarizada no hay cambios y en la resonancia magnética se puede observar ausencia de vacío de flujo y también puede haber una intensificación arterial que se da de los días del 1 hasta el 10. Y también hay una difusión que es de alta señal. De las 2 a las 6 horas, en la tomografía computarizada hay el signo de la arteria hiperdensa, que es la que podemos observar en la imagen. Y en la resonancia magnética hay activación cerebral que se puede observar en T1. También hay signo del ribete insular en la tomografía computarizada. De las 6 a las 12 horas, en la tomografía computarizada hay borramiento de los surcos, también puede haber disminución de la atenuación y en la resonancia magnética hay hiperintensidad en T2. De las 12 a las 24 horas, en la tomografía computarizada hay disminución de la atenuación y en la resonancia magnética hay hipointensidad en T1. De los 3 a los 7 días, en la tomografía computarizada hay máxima tumefacción, mientras que y en la resonancia magnética igualmente va a haber una máxima tumefacción. De ahí en adelante, en los días 3 al 21 hasta el día 90, en la tomografía computarizada y la resonancia magnética podemos encontrar hallazgos similares, como por ejemplo el realce de las circunvoluciones y la encefalomalacia y pérdida del realce y también resolución de la sangre petequial. Continúa. Ya en cuanto al patrón de reconocimiento del accidente vascular isquémico, es muy importante estar familiarizados con los territorios vasculares, ya que esto nos va a permitir distinguir entre un infarto y otros procesos patológicos. También hay que tener en consideración que un evento isquémico puede causar una lesión difusa, que puede estar causada, por ejemplo, por una lesión hipóxico-isquémica o una lesión multifocal, que puede estar causada por vasculitis o embolismo, o una lesión focal, que puede estar causada por un embolismo único o por un trombo. Y los vasos que ocasionan el accidente vascular pueden ser grandes o pequeños y encontrarse en el territorio arterial o venoso. Los infartos y accidentes isquémicos transitorios se dividen en anteriores, si es que el territorio afectado es el carotidio, o posteriores, que corresponden al territorio vértebro-basilar. La isquemia del territorio carotidio puede causar cambios visuales, afasia o déficits sensitivos motores, mientras que si el accidente vascular ocurre en el territorio vértebro-basilar, el paciente puede tener síncope, ataxia, hallazgos en los nervios craneales, déficits visuales homónimos y síntomas faciales opuestos a los del cuerpo. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen del homúnculo, el cual representa la topografía del lado opuesto del cuerpo. Y en el caso de la mano, de las áreas de la mano y de la cara, estos corresponden al territorio de la arteria cerebral media, mientras que la pierna pertenece al territorio de la arteria cerebral anterior. Continúa. Y aquí tenemos una imagen de los territorios vasculares cerebrales, y dependiendo de, por ejemplo, acá es la arteria cerebral anterior, luego está la arteria cerebral media, arteria cerebral posterior y arteria basilar, que a continuación voy a explicar los territorios que irriga cada uno de estos vasos. ¿Sigue? Ya, entonces primero está la circulación anterior o carotidia y primero tenemos la arteria carótida interna. Bueno, hay que tener en cuenta que una enfermedad tromboembólica en la arteria carótida interna puede ocasionar accidente isquémico transitorio o puede causar un infarto de sus ramas, que las ramas son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Si ocurre una oclusión embólica de la rama oftálmica de la arteria carótida interna, esto puede causar ceguera monocular transitoria. Y la extensión y la distribución de esta isquemia va a depender de 3 factores. El primero es el tiempo de la oclusión de la arteria, segundo es el grado de oligoemia y el tercer factor es la circulación colateral disponible. Cuando hay enfermedad aterosclerótica cercana a la bifurcación carotidia, esta va a ser responsable de la mayoría de los eventos isquémicos en el territorio de la arteria carótida interna, y también hay otros procesos
como por ejemplo la disección arterial o el traumatismo o displasia fibromuscular, que también pueden causar una estenosis significativa de esta arteria. Y los efectos hemodinámicos se van a empezar a ver cuando existe una reducción mayor al 80% en el área o una reducción superior al 60% en el diámetro. En cuanto al cribado no invasivo de las arterias carótidas, se puede usar con una ecografía, la angiografía por tomografía computarizada o la angiografía por resonancia magnética. En general, la ecografía es el método más utilizado, pero ya que tiene la ventaja de ser portátil y más barato, pero tiene como desventaja que es operador dependiente y además no puede evaluar con fiabilidad las porciones distales de la arteria carótida interna que son cercanas a la base del cráneo. En cuanto a la angiografía por tomografía computarizada, esta va a proporcionar una excelente visualización que va desde el arco aórtico hasta la circulación intracraneal, pero como desventaja tiene que hay un pequeño riesgo de toxicidad por el contraste y también la exposición a la radiación. Y en cuanto a la angiografía por resonancia magnética, se puede evaluar todo el curso de la arteria carótida y es una técnica muy buena que se utiliza para el cribado de los pacientes pediátricos o para los pacientes ancianos. Continúa. Ya en cuanto a la arteria cerebral anterior, la arteria carótida interna, como dije, en su porción final se va a bifurcar en la arteria cerebral anterior y en la arteria cerebral media. Y a su vez, la arteria cerebral anterior se va a subdividir en 3 subgrupos, que son las ramas mediales lentículo-estriadas, las ramas pericallosas y las ramas hemisféricas. En el caso de las ramas mediales lentículo-estriadas, estas van a irrigar las porciones ventrales de los ganglios basales y estas ramas también van a penetrar en la sustancia perforante anterior y van a irrigar la cara anterior de la cápsula interna y del putamen. También pueden irrigar el globo pálido, la cabeza del núcleo caudado y las porciones del hipotálamo y del quiasma óptico. En cambio, las ramas pericallosas van a irrigar el cuerpo calloso y las ramas hemisféricas van a irrigar la cara medial de los lóbulos frontal y parietal. En cuanto a los infartos, cerca del 5% de los infartos van a afectar a la arteria anterior. Y las arterias cerebrales anteriores van a terminar en lugar a las arterias, a las ramas pericallosa y calloso marginal, pero estos patrones anatómicos son bastante variables y en alrededor del 10% de las personas van a presentar solo una rama pericallosa que va a irrigar ambos hemisferios, lo que se denomina como arteria cerebral anterior ácidos. Entonces, si es que ocurre un infarto en la arteria cerebral anterior, esto puede cursar con desinhibición y perseveración del habla, causa también la aparición de reflejos primitivos, como por ejemplo la aprensión o la succión. También causa alteración del estado mental, alteración del razonamiento, debilidad contralateral, que es mayor en las piernas que en los brazos. Continúa. Y en cuanto a la arteria cerebral media, esta arteria irriga una mayor extensión del tejido cerebral en comparación a las otras arterias y generalmente 2/3 de los infartos van a afectar a esta arteria. Esta arteria cerebral media da origen a las ramas laterales lenticulares que van a irrigar a la mayor parte de los ganglios basales y también a las ramas hemisféricas que van a irrigar la superficie cerebral lateral y la ínsula. Y debido a que la ínsula no tiene una circulación colateral, se va a producir un edema y esto a su vez va a dar lugar al signo del ribete insular que ya lo mencionaron anteriormente, el cual corresponde al oscurecimiento de la sustancia gris en el margen de la corteza insular con pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Y en la imagen del centro, aquí podemos ver el signo del ribete que está señalado con la flecha roja. Y en cambio, en comparación, podemos ver que en el lado derecho, las flechas blancas marcan la sustancia gris que está conservada y que esta sustancia gris es de la corteza insular. En la imagen de la derecha también podemos ver un infarto que se encuentra en el territorio de la arteria cerebral media que se puede observar como una zona hipotensa.
Continuamos. Entonces, la arteria cerebral media, cuando ocurre un infarto en esta arteria, puede cursar con hipoestesia contralaterales, hemianopsia y predominio de la mirada hacia el lado de la lesión. También es frecuente la agnosia. Puede aparecer una fascia receptiva o expresiva si la lesión se localiza en el hemisferio dominante, y la debilidad en el brazo y en la cara es generalmente más intensa que la del miembro inferior. Y en esta imagen podemos ver una resonancia magnética en secuencia FLAIR, que en la zona infartada se puede observar como una zona hiperintensa. En cuanto a la circulación posterior, que corresponde a la vértebra basilar, las arterias vertebrales se originan de las arterias subclavias y van a ascender dentro de los forámenes alrededor de la porción cervical de las arterias vertebrales puede estar causada por una compresión de fitos vertebrales o también por un pesa que puede estirar las arterias vertebrales, ocasionar una arterial. De la anticoagulación y agregados plaquetarios, mientras que el angioplastia se usan para la corrección de las lesiones ateroscleróticas, va a ascender entre el clivos y el encefálico y da grandes ramas perforantes que se van hacia el tronco encefálico. La arteria basilar termina en la bifurcación que da origen a las arterias cerebroposteriores, que es justo por encima del tentorio del cerebelo. Cuando la oclusión de la arteria basilar puede llegar a ser fatal debido a que afecta al centro respiratorio y al centro cardíaco que se encuentran en el bulbo raquídeo. Y la oclusión de las arterias perforantes terminales va a ocasionar infartos focales del tronco cerebral que pueden como disfunciones de los nervios craneales y déficit sensitivo motores cruzados. También puede haber ataxia o somnolencia. Y las lesiones más grandes o múltiples de la protuberancia pueden ocasionar un con cognición intacta que se conoce como síndrome de cautiverio. Y en la imagen, regresale. En la última imagen podemos ver una resonancia magnética en FLAIR que demuestran lesiones hiperintensas en el territorio basilar, que corresponde al tallo cerebral, y también hay de ambas arterias cerebrales posteriores. Son los vasos perforantes mesencefálicos y talámicos, arterias coroideas posteriores y las ramas corticales. Las arterias coroideas posteriores van a irrigar a los plexos coroideos del tercer ventrículo y del ventrículo lateral, y también pueden irrigar la glándula pineal y regiones contiguas con el tercer ventrículo. Las ramas corticales van a irrigar el lóbulo temporal inferomedial a través de las arterias temporales inferiores, la circunvolución occipital superior a través de la arteria parieto-occipital y también el córtex visual de los lóbulos occipitales a través de la arteria calcarina. Y alrededor del 20% de los pacientes, uno o ambos segmentos de la arteria cerebral posterior pueden ser hipoplásicos o pueden estar ausentes. Y en estos casos, el flujo va a derivar de la arteria carótida interna a través de una arteria comunicante posterior, la cual va a ser prominente, y esto se denomina origen fetal de la arteria cerebral posterior, ya que la arteria cerebral posterior se desarrolla embriológicamente con la arteria carótida interna. Entonces, cuando ocurre un infarto en esta arteria, la oclusión puede afectar a la visión y originar hemianopsia homónima contralateral, ceguera cortical, diagnosia visual, además de alteración del estado mental y de la memoria. ¿Cuánto nos queda para completar
la parte de infarto. 7 diapositivas. ¿Cuánto? 7 diapositivas más o menos. Ya avanzamos. Continuando en sí con las arterias cerebelosas, vamos a tener muy en cuenta que frente a un accidente vascular del cerebelo se van a tener ciertas claves como son la cefalea, el vértigo, náuseas, vómitos, a su vez que se puede presentar la ataxia homolateral. Es importante destacar que el 85% va a corresponder a los ataques isquémicos, mientras que el 15% corresponderían a las hemorragias primarias. Es relevante realizar lo que es una evaluación frente a una urgencia clínica en donde se presente la evaluación aguda de un caso sospechoso de un accidente vascular cerebeloso. Se debe realizar lo que es una tomografía computarizada. Al momento que existen las hemorragias cerebelosas o cualquier infarto con un efecto de masa significativo, es importante realizar lo que es una descompresión de la fosa posterior. Cuando existe lo que es transcurrida esta fase aguda, se puede realizar lo que es una resonancia magnética multiplanar para poder observar qué áreas se vieron afectadas. Dentro de las arterias cerebelosas vamos a tener una mnemotecnia que nos ayuda a lo que es la SAP para determinar más o menos su orden. Entonces ese se va a relacionar con lo que es la arteria cerebelosa superior, la A en relación a la anterior inferior y la P con la posterior inferior. Como se observa en la imagen, en donde se encuentra un círculo rosado nos indicaría la ubicación de la arteria cerebelosa superior, mientras que en la imagen donde está el círculo con amarillo nos indica la arteria cerebelosa anterior inferior. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es la arteria cerebelosa superior. Es importante conocer su irrigación, la cual va a estar en sí irrigando al cerebelo en su parte superior, como se lo puede ver en la imagen en donde está representado con un color naranja. A su vez también va a irrigar lo que viene a ser el vermis superior, los pedúnculos cerebelosos medio y superior, también las caras superolaterales de los hemisferios cerebelosos. Un punto importante aquí es que la mayoría de los infartos se van a deber a émbolos, mientras que en las arterias cerebelosas anteroinferiores, estas van a surgir en sí de lo que es la basilar en su porción proximal y van a irrigar el cerebelo en la parte anteromedial, como se observa en la parte azul del cerebelo. A su vez va a irrigar lo que viene a ser los hemisferios cerebelosos. A su vez, la oclusión de esta generalmente nos va a ocasionar lo que es una ataxia de las extremidades homolaterales. También puede ocurrir lo que son náuseas, vómitos, mareo y cefalea. En relación a la arteria cerebelosa posterior inferior, esta en sí va a irrigar lo que es la parte inferior del cerebelo, como se lo observaría dentro de la parte verde que nos indica en la imagen. Esta va a ser van a ser en sí de la arteria vertebral distal entre 1 a 2 centímetros del origen de la basilar. Es importante destacar que su irrigación o el territorio va a ser variable, ya que va a llegar a abarcar también lo que es la médula en la parte dorsolateral, a la vez del vermis inferior y la región posterolateral del hemisferio cerebeloso, ya que en caso de que se vea afectado, el hemisferio cerebeloso puede llegar a presentarse lo que es una ataxia de la extremidad homolateral, a su vez vómito, náusea, mareo y cefalea, mientras que si se presenta una afección dentro de la parte de la médula, puede llegar a añadirse lo que es el síndrome de Wallenberg, también lo que es la ataxia, adormecimiento facial y el síndrome de Horner. También se puede presentar lo que es disfagia y disartria. La siguiente. Tenemos lo que son los infartos de territorios limitantes.
o también conocido como divisorias de aguas. ¿Por qué se da esto en sí? Viene a ser como un episodio de hipoperfusión global transitoria que puede resultar en un infarto bilateral en las regiones limitantes. ¿Esto qué me quiere decir? Como podemos observar en la imagen esquemática, en donde el área sombreada nos va a indicar el área limítrofe, la cual generalmente va a estar irrigada por ramas terminales, que cuando existe una disminución del flujo sanguíneo, este no va a llegar a irrigar adecuadamente a este territorio limítrofe, ocasionando que uno de estos se vea afectado. Generalmente los eventos clásicos que pueden ocasionarla incluyen lo que es la parada cardíaca, la hemorragia masiva, anafilaxia e incluso la cirugía bajo anestesia general. Cuando se presenta una lesión limitante unilateral, esto nos va a destacar algo importante, lo que es una hipotensión global. Esto que nos va a desenmarcar en sí, nos va a indicar que se va a presentar ya sea una oclusión o una estenosis carotidia. Aquí algo importante es que dentro de los hallazgos clínicos se puede presentar lo que es la debilidad aislada de la parte proximal de los brazos, y lo que se conoce el síndrome del hombre metido en un barril, es decir, no va a poder mover los miembros superiores mientras que va a conservar la movilidad de los miembros inferiores. También se puede presentar lo que es una ceguera cortical y pérdida de la memoria. Dentro de esta imagen podemos observar que en la angioresonancia se muestra, en la flecha nos indica cómo ocurrió una estenosis, es decir, se impidió lo que es el flujo de la misma. También vamos a observar que en la imagen de difusión va a existir una agrupación de lesiones en la corona radiata derecha, que se puede observar en la flecha negra, mientras que en la imagen de mapas de tiempo transitorio, este nos va a indicar que el tiempo de este va a estar prolongado. La siguiente. En relación a la isquemia de pequeños vasos, esto se los puede observar como lagunas. ¿Cuáles son estas lagunas? En sí se van a caracterizar por ser pequeños infartos subaorticales que pueden aparecer en cualquier territorio. Estos en sí llegan a representar entre el 15 y el 20% de los accidentes vasculares. Estas cavidades van a tener más o menos entre 2 y 5 milímetros cúbicos, que van a quedar en sí en el cerebro como un resultado de una oclusión de una arteria penetrante. ¿Qué va a ocasionar esto? Esto nos va a ocasionar lo que es el infarto y a su vez el desarrollo de una encefalomalacia. Generalmente aquí se van a presentar en pacientes que han tenido una historia prolongada de hipertensión, que comenzaron con una lipohialinosis en los vasos y que posteriormente ocurrió una trombosis y con ello me produjo esta isquemia. Es importante identificar que los accidentes isquémicos transitorios van a preceder al accidente vascular en un 60% de los casos. Cuando se presentan estas pequeñas lesiones, se puede llegar a producir síndromes puros, ya sea sensitivos o motores. ¿Cuáles son generalmente las localizaciones que se presentan? Vamos a tener que en el núcleo lenticular se presenten en un 37%, mientras que en la protuberancia en un 16%, en el tálamo un 14%, en el caudado un 10% y en la cápsula interna un 10%. ¿Qué podemos observar en estas imágenes? En la T2 vamos a observar con la flecha anaranjada que nos indica lo que es una pequeña laguna antigua en la sustancia blanca periventricular, mientras que en las imágenes de difusión y la de mapas nos va a indicar la presencia de un edema citotóxico del infarto agudo. Y en relación a lo que son los infartos lacunares de la cápsula interna, estos nos van a representar un subgrupo de infartos
lacunares especialmente importantes debido a que se van a presentar con bastante frecuencia y me van a ocasionar ciertos síndromes. Entonces, es importante conocer como tal su irrigación, que va a estar dada tanto por múltiples arterias pequeñas perforantes de la base del cráneo. Dentro de estas van a incluir lo que son las ramas lenticulares estriadas, la rama coroide anterior y las ramas talamogeniculadas. Cuando llega a existir una lesión en específicamente dentro de lo que viene a ser el brazo anterior de la cápsula interna, va a interrumpirme lo que son las conexiones del lóbulo frontal anterior, pero esto clínicamente viene a ser silente. Mientras que si se presenta una lesión en el brazo posterior, van a ocasionarme lo que vienen a ser unos déficits graves, tanto sensitivos, motores o mixtos. Cuando se presenta una lesión a nivel de la rodilla, puede alterar lo que es el habla o la deglución, a la vez que esto es importante, que van a ser aparentes cuando son bilaterales. En la imagen de la resonancia podemos observar lo que es un corte axial en donde nos va a indicar un infarto lacunar agudo que va a involucrar tanto lo que es el núcleo lenticular y también a la cápsula interniscal. Lo siguiente. En referente a lo que vienen a ser las lagunas frente a espacios perivasculares. Aquí vamos a tener lo que es el estado lacunar. ¿A qué va a ser referencia en sí esto? Esto va a ser un estado producido por la presencia de múltiples infartos lacunares. Esto en sí es importante conocer, ya que también se van a encontrar lo que vienen a ser los espacios perivasculares, que con el tiempo estos van a presentar ciertos agrandamientos y se los va a conocer como espacios de Virchow-Robbins. Estos, por lo general, se van a presentar con la intensidad de líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias de la resonancia magnética, como se puede visualizar en la imagen, en donde están indicadas con cada una de las flechas. ¿Cuáles van a ser las localizaciones más habituales de las mismas? Dentro de estas vamos a tener los que van a estar ubicadas en los lóbulos temporales, en el tercio inferior del putamen y el tálamo, a la vez que también pueden presentarse dentro del curso de las pequeñas venas medulares cerca del vértex. Estas van a tener más o menos un diámetro entre 1 y 3 milímetros, no obstante, se ha visto que pueden estar entre 5 milímetros e incluso mayores. Esto se va a deber tanto ya sea por el tamaño, ya sea que a través del transcurrido el tiempo o aumenta la edad de la persona, estos van a verse también afectados. Lo siguiente. Tenemos lo que son los cambios isquémicos de pequeños vasos. Estos, como ya lo habíamos hablado, vamos a tener aquí la importancia va a radicar en la edad del paciente y con esto en la aparición de los mismos, ya que la edad va a influir tanto o no en que se llegue a producir lo que es la oclusión de pequeños vasos o ya sean diminutos. Pueden presentarse sí con o sin sintomatología. Frecuentemente estos van a presentarse con una hiperintensidad en T2 y van a estar dispersos en el cerebro. Esta se va a caracterizar en sí por ser parchada o difusa dentro del centro oval. En sí, esta se la puede relacionar a múltiples causas, ya sea por una enfermedad isquémica de pequeños vasos o incluso los cambios seniles, la enfermedad de Binswanger o demencia de multiinfarto. Bueno, ahí hay una serie de enfermedades de pequeño vaso. La más común es la de Binswanger, pero no nos vamos a enfocar ya en esta parte que es un poco más avanzada. ¿Qué nos queda luego de esto? Bueno, los infartos venosos sí son más frecuentes. Veamos eso. Ya. Bueno, con respecto a los infartos venosos, pues la oclusión venosa es una causa aunque infrecuente, pero es importante, ¿no? De accidente vascular.
Por lo general, pues los factores predisponentes incluyen los estados de hipercoagulabilidad del paciente, el embarazo también, a veces procesos infecciosos que tienen principalmente una diseminación desde el cuero cabelludo, y también la cara, el oído medio o incluso los senos. También la deshidratación en casos de meningitis de una invasión indirecta o directa por un tumor. Puede haberse afectado cualquier seno dural o alguna vena cortical, pero la más frecuente son las oclusiones del seno transverso lateral, también el seno sagital superior y el seno cavernoso. Habitualmente se encuentra presente un patrón de infarto hemorrágico en la región cortical profunda o subcortical. Por lo general, estas lesiones tienden a ser redondeadas, pudiendo dejar preservada la parte del córtex adyacente, a diferencia de las clásicas oclusiones arteriales que se presentan en una forma de cuña y bueno, que se hacen más grandes principalmente en las proximidades de la superficie. Por lo general, los infartos venosos también pueden sospecharse cuando existe un aparente infarto que es concordante con el territorio arterial conocido en este caso. En la figura que tenemos en la parte inferior izquierda, estamos observando una hemorragia profunda en la región posterior del lóbulo temporal izquierdo, con una decantación de un coágulo. Este es lo que se conoce como el efecto de hematocrito. Está señalado con la flecha en la figura A. Bueno, y también pues se puede observar una pequeña cantidad de edema que rodea el hematoma. En la figura B podemos ver una imagen axial que muestra una hiperintensidad en el seno transverso izquierdo, que está marcado con las puntas de la flecha también. Y bueno, este es compatible con un trombo que contiene methemoglobina. En la imagen C, pues tenemos una angiografía bidimensional en la que podemos observar el flujo que existe normal en el seno transverso derecho, pero existe una ausencia de flujo en la parte izquierda donde ya no lo podemos observar. De igual manera, en la figura que está junto, también podemos observar el clásico trombosis del seno sagital superior que presenta infarto hemorrágico. E igual, en la imagen A podemos observar una tomografía computarizada que nos muestra una reflexión en el seno sagital. Podemos observar en la parte posterior, marcada con una flecha, un signo, en estos casos que se conoce como el signo del delta vacío, que está marcado con la flecha. Y ya en la imagen B vamos a observar principalmente en la parte anterior un infarto hemorrágico que está marcado con la flecha. Y en la parte posterior tenemos un vacío del flujo normal sanguíneo del seno sagital superior, pues que ha sido sustituido ya en este caso por un coágulo que se puede notar hiperintenso, ¿no? Está marcado con las flechas. Por lo general, la sangre hiperintensa indica la presencia de methemoglobina. Bueno, en cuanto a la hemorragia, se produce pues cuando se rompe una arteria o una vena y esto Vamos a quedar hasta ahí, por favor. Ya, doc. Entonces, para la siguiente clase vamos a terminar con la parte de hemorragia intraparenquimatosa. Vamos a resolver la tarea de esta semana y nos vamos a preparar con estos casos de esta semana justamente para el examen que sería, yo creo, entre jueves o viernes de la siguiente semana. ¿Sabe alguien cuándo terminamos ya las clases? ¿Cuándo es la fecha de la universidad?